quien ejecuta la operación es quien la debe de planear. Vivimos horas críticas. Activamos el código rojo. Se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. Lamentablemente, perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado. Aquí el objetivo nunca fue ultimar a una persona. La estrategia de seguridad no ha cambiado. Dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida. También vamos. Y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda. El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, fundador y líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue entregado el 28 de febrero pasado a su familia. Una carroza trasladó sus restos del Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República a una funeraria de la Ciudad de México, donde lo prepararon para el funeral. Después, fue llevado a la funeraria La Paz en la colonia San Andrés de Guadalajara, donde fue velado. Su féretro costó, dicen, $1 millón. Se cantaron varios corridos. Hubo varias coronas y arreglos de su gente de confianza. Se contabilizaron más de 500. Uno de ellos fue del Menchito, su hijo, quien purgó una cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence. Otra corona fue de los Queenies, sus cuñados y principales lavadores de dinero. También había arreglos del tío Laco, Heraclio Guerrero Martínez, uno de los principales colaboradores del Mencho. Incluso uno de sus hijos, Rubén Guerrero, el R1, murió durante el operativo militar contra el líder del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado 22 de febrero en Tapalpa. Comentarles que el día domingo, el día de los hechos de Tapalpa, ese mismo día se había confirmado el deceso de el R1 o el 08, que es el hijo del tío Laco, y que fue pues sepultado el día martes. Al velorio del Mencho habría asistido su hija Laisha Michelle Oseguera González. Después de ser velado, Oseguera Cervantes fue sepultado en el Panteón Recinto de La Paz en Zapopan. El Ejército y la Guardia Nacional se desplegaron durante todo el proceso para evitar incidentes. Andrés Pelayo Mancilla y Genaro Barajas Valencia, los dos escoltas que fueron capturados en el operativo contra el Mencho, fueron vinculados a proceso por los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y cargamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Permanecerán en el Penal Federal del Altiplano durante su proceso penal. También fueron vinculados más de 70 detenidos por las reacciones del cártel Jalisco Nueva Generación ante la caída de su líder. Se les abrió proceso a 11 policías de Ecuandureo, Michoacán. Traían insignias de la organización criminal, presuntamente eran sus halcones. Resulta que iban en una patrulla del municipio de Ecuandureo. Entonces se hace la detención, se desarman, se les empiezan a hacer la revisión de sus documentos. Traían insignias del cártel Jalisco, traían droga. Y bueno, cuando se les pidió que mostraran sus celulares, que los abrieran, había grupos de WhatsApp donde ellos pertenecían. Inclusive una conversación de ese día hace referencia de que van 3 verdes, van 2 pandas al recorrido, pues como una función de halconeo.
Como esa relación con policías corruptos, el cártel Jalisco Nueva Generación también la construyó con varias autoridades deshonestas. Incluso tejió una base social, primero repartió despensas, electrodomésticos o dinero, después pagó por halconeo o sicariato. En su guarida en Tapalpa, Jalisco, se encontró una presunta nómina del Mencho, pagos a supuestos militares, comandantes, policías, sicarios, halcones, entre otros. Dichos documentos registran ingresos y egresos de diciembre del año pasado en diversos municipios como Tapalpa, donde habría tenido ganancias por venta de droga por más de 8.700.000 pesos, o Cocula, donde obtuvo más de 7.800.000 pesos. Por la renta de máquinas tragamonedas ganó 500.000 pesos. Vienen sus gastos de gasolina, talleres mecánicos, comida o pago a 20 halcones por 50.000 pesos, 26 muchachos de choque por 104.000 pesos o 20.000 pesos al guachito pasadatos. En ese caso podría referirse a un traidor del ejército. Vaya, tenía el registro de los cortes de cabello que pagaba, 152 cortes por 18.240 pesos. Sobre la veracidad de las listas y ya informará la Fiscalía General de la República, por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Entonces, una vez que la Fiscalía General de la República haya analizado todo eso, podrá informar y iniciar carpetas cuando así lo corresponda. La Operación Enjambre, estrategia coordinada por el gobierno federal y diversas autoridades estatales, ha desarticulado algunas redes de protección política y corrupción vinculadas a organizaciones criminales, entre ellas el cártel Jalisco Nueva Generación. Han sido capturados desde noviembre de 2024 a la fecha más de 60 funcionarios municipales, de ellos 14 son alcaldes, 11 hombres y 3 mujeres, emanados de Morena, Partido Verde, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y un partido local de Chiapas. Destaca la captura de Diego Rivera Navarro, presidente de Tequila, Jalisco. El morenista es señalado de extorsión, secuestro, desvío de recursos públicos y nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. 3 de sus colaboradores en el ayuntamiento también fueron detenidos. Otro arresto destacado fue el del entonces presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, por delincuencia organizada al presuntamente brindar protección al cártel Jalisco Nueva Generación por el caso del Rancho Izaguirre. De acuerdo con testigos del caso, el exalcalde se reunió con José Gregorio Lastra Hermida, alias el comandante Lastra, reclutador del cártel Jalisco Nueva Generación, en ese lugar. El alcalde fue señalado de recibir cada mes 70,000 pesos de la organización criminal. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto está probado por confesionales, testimoniales, documentales. Es decir, la amplitud de esa información es absolutamente indudable. Ese lugar se estaba ocupando para esas funciones y tenemos pruebas desde 2021 en que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco le informó a las autoridades locales de esa población lo que estaba ocurriendo ahí. No hicieron nada. Los entrenaban, ¿no? Y esto ocurrió en varios lugares de Jalisco, en el Rancho Izaguirre, para empezar, que ahí estuvieron y posiblemente fueron liquidados muchos jóvenes en su momento. Digamos, el dueño de este modus operandi, de estos lugares, todo fue el cártel Jalisco Nueva Generación, de tal manera que implantó, vamos a decir, una moda de levantamiento de futuros servidores del sicariato. Había allí un sitio de cremación. No hay una sola prueba que acredite ese dicho. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas,
completas o parciales no se encontraron. Sobre el caso, apenas el 20 de febrero pasado, en Tala, Jalisco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a Alma Rosa Rivera Martínez La Leona, pareja sentimental del comandante Lastra y presunta reclutadora del cártel Jalisco Nueva Generación. Con el Mencho no había medias tintas, pagaba a corruptos y quería que le cumplieran. Un audio de hace 10 años es muestra de ello. Mira bien, hijo de tu soy Mencho. Relaja tu gente, que todos agarran dinero y son buenos de puercos. Sí, es lo que me están diciendo. ¿Se me ponen a tiros o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León? Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho se caracterizaba por su extrema violencia. Antes de ser líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue jefe de células de los Matacetas. Después, como jefe de las 4 letras, ordenaba ataques contra fuerzas federales, estatales y municipales. Sus enfrentamientos con otras organizaciones como el Cártel de Santa Rosa de Lima, de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, en Guanajuato, o con el Cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán en diversas entidades, dejó cientos de muertos y desaparecidos. El 26 de junio de 2020, el cártel Jalisco Nueva Generación atentó contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. La emboscada fue en pleno Paseo de la Reforma. El informe preliminar habla de que el jefe de Seguridad Pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto pues tiene que ver sin duda con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país. 3 horas después del ataque, García Harfuch señaló al cártel Jalisco Nueva Generación. Murieron 2 de sus compañeros. Él tenía 3 impactos de bala y varias esquirlas. El señalamiento se basó en investigaciones previas que teníamos desde agosto del año pasado. Hice una primera declaración ante el Ministerio Público y estoy por declarar una vez más. ¿Sostiene usted que fue el cártel de Jalisco Nueva Generación? Por supuesto, sí. El cártel Jalisco Nueva Generación también intentó matar a Luis Carlos Nájera, exfiscal de Jalisco. En mayo de 2018, en Zapopan, al menos 12 personas habrían participado en el ataque. Nájera también la libró. Ese día fueron detenidas 6 personas. ¿En dónde están? Ahorita ¿dónde están alojados? ¿Dónde están alojados? En el origen. ¿Dónde? En el origen. ¿Dónde queda el origen? Aquí en la zona residencial. ¿Dónde queda el origen? Fuerte y claro. Zona residencial. Dame domicilio. Es el número 332. ¿Qué hay adentro de la casa? No hay nada. ¿Armas? ¿Ahí voy a encontrar armas? No hay armas ya. Nosotros teníamos 3 nomás. En diciembre de 2020, el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sandoval, quien gobernó la entidad de 2013 a 2018, fue atacado en un restaurante de la zona hotelera de Puerto Vallarta. El poder del cártel Jalisco Nueva Generación no solo se basa en su violencia, también en su poder financiero. Él decidió en su momento no exportar drogas solamente a Estados Unidos, ¿no? Bueno, por supuesto en México, pero a Estados Unidos, sino a todo el resto del mundo, a Europa, África, Asia, Oceanía, y
conforme iba llegando más lejos la droga que él exportaba y lavaba dinero, aumentaba de precio. Quiero decir que en Oceanía cuesta más del doble de lo que cuesta en Europa, Estados Unidos, y la misma droga por la distancia. Y eso lo hizo obtener miles de millones de dólares. El cártel que se enriqueció más rápido que el cártel de Sinaloa. Además, decidieron diversificar sus actividades ilícitas. Los menchos no han tenido límites. Operan muchos delitos, ¿no? Los diversos tráficos de mercancía, de personas, de mujeres, cobro de piso, extorsión, secuestro. Todos esos delitos se los cometen los grupos de la delincuencia organizada y entre ellos el Cártel Jalisco. Para el lavado de dinero, el mencho tenía a sus cuñados los Queenies, quienes tejieron un sofisticado esquema de lavado de dinero a través de cientos de empresas como inmobiliarias, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, gimnasios, spas, farmacias, empresas de espectáculos con los que organizaban ferias, palenques y conciertos musicales, entre otros. Las actividades ilícitas del mencho y los Queenies iban de la mano. Ellos compraban, por ejemplo, ranchos, tenían bancos que les ayudaban para cambiar ese dinero, compraban cosas, por ejemplo, ropa, compraban diamantes, oro para lavar el dinero. También utilizaban criptomonedas y redes de lavado de dinero chinas. México y Estados Unidos le han dado golpes contundentes. Entre 2019 y 2020, la DEA llevó a cabo el Proyecto Pitón, operación en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación y su brazo financiero. Más de 600 personas fueron arrestadas en Estados Unidos, mientras que en 2020 se realizó el operativo conjunto entre México y Estados Unidos, Agave Azul. Se tenían que congelar cuentas de este grupo. Y fue lo que se hizo. Nosotros tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado. Ya no hay protección para nadie, como era antes, de que la misma autoridad protegía a grupos de delincuentes. Con Agave Azul fueron bloqueadas cuentas de 1,770 personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos relacionados con los Queenies y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La afectación a los grupos criminales fue de 22,302 millones de pesos y 2,955 millones de dólares. En marzo de 2020, autoridades estadounidenses señalaron que 3 conjuntos de cabañas en Tapalpa eran parte del esquema de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese sitio, el mencho tuvo su última guarida. Otra acción importante contra las 4 letras se registró días antes del operativo contra el mencho. El 19 de febrero pasado, el Departamento del Tesoro sancionó una red de fraude de tiempos compartidos. Se trata de Cobay Gardens, un complejo turístico mexicano ubicado muy cerca de Puerto Vallarta, en la cruz de Guanacaxtle, Nayarit. Su fundador es Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien de acuerdo con autoridades estadounidenses tiene un largo historial colaborando con el cártel de las 4 letras. Rivera Miramontes trabaja con el empresario Michael Ibarra Díaz Jr., quien fue previamente designado por el Tesoro por facilitar ventas de tiempo compartido a turistas estadounidenses y canadienses que posteriormente fueron defraudados. Cobay Gardens invita a potenciales compradores de Estados Unidos, Canadá u otros países a presentaciones de su servicio de tiempo compartido. Utiliza estrategias engañosas para atraer a sus futuras víctimas.
El complejo turístico participa en estafas adicionales como el cobro excesivo de tarjetas de crédito y comparte su base de datos con centros de llamadas del Cártel Jalisco Nueva Generación, que realiza fraudes de reventa, realquiler, entre otros. Finalmente, los operadores de la organización criminal recolectan el dinero. Ellos son Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias Tagallas, Jonathan Faustino Ríos González, alias Johnny Hood, José Eduardo Palacios Rodríguez y José Luis Gutiérrez Ochoa, el Tolino, el señor de la T, quien es cuñado de Rubén Oseguera González, el Menchito. De acuerdo con el FBI, en este fraude de tiempos compartidos entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 personas fueron afectadas, reportando pérdidas cercanas a los $300 millones. No solo tienen, digamos, como injerencia en el sector del turismo, ¿no? Con estos tiempos compartidos, con la construcción de hoteles, de boutique, digamos, como de estos hotel boutique de lujo, ¿no? Sino también ha expandido en el negocio, en el sector inmobiliario, ¿no? Ha tenido, digamos, también injerencia en el sector tequilero, es decir, tiene una diversificación de negocios que de alguna u otra forma permite hacer el lavado del dinero, ¿no? Es decir, ese dinero que se obtiene de la venta, digamos, de mercancía ilícita, después se transforma y se convierte, digamos, en dinero que pueden seguir utilizando, digamos, para sus propios beneficios. El liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación sigue pendiente. No sabemos quién puede ser, porque los Queenies, por ejemplo, que podrían ser automáticamente los sucesores, pues están presos ya en Estados Unidos, de tal manera que ellos no. Pero sí, tampoco los parientes del Mencho, porque también están presos. O sea, Tony y su hermano Abraham han sido capturados. Hay lugartenientes cuyos nombres en este momento podemos desconocer, pero que pueden aparecer de pronto y decir, bueno, yo me apunto para el liderazgo. Nada más que esa disputa por el liderazgo no va a ser lisa y llana, sino va a ser violenta. Va a haber pelea intestina dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho se casó con la hermana del Queenie, Rosalinda González Valencia, con quien tuvo 3 hijos, Jessica Joana, Laisha Michelle y Rubén, mejor conocido como el Menchito. Jessica Joana, la Negra, fue sentenciada a 30 meses de prisión por participar en 4 empresas vinculadas a la organización criminal de su padre, entre ellas una marca de tequila. Solo pasó 1 año encerrada. Está casada con Julio Alberto Castillo Rodríguez el Chorro, operador financiero. Contaba con la confianza de su suegro. Laisha Michelle, la hija que habría asistido al velorio de su padre, es esposa de Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa el Guacho, recientemente condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos por tráfico de drogas, además de lavar las ganancias de su suegro. El Guacho fingió su muerte con la ayuda del Mencho, quien dijo a sus socios que había asesinado a su yerno por mentirle. Así, lo ayudó a entrar a Estados Unidos con una identidad falsa para que estuviera con su hija. Ambos son señalados de secuestrar en noviembre de 2021 a 2 integrantes de la Marina en un intento por liberar a Rosalinda González Valencia, quien había sido arrestada días antes. Finalmente, Rubén Oseguera González, el Menchito, en la actualidad purga una cadena perpetua en una prisión estadounidense, la misma de Joaquín El Chapo Guzmán y Genaro García Luna. Los Oseguera González están descartados en la sucesión. El Cártel Jalisco tiene presencia en varios estados, sin embargo los que pueden sustituir, o hay liderazgos regionales, perdón. Tenemos identificados a varios líderes, 4 específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial.
El único del círculo familiar del Mencho que podría llegar al liderazgo de la organización criminal es su hijastro Juan Carlos Valencia González, hijo de Rosalinda, muy cercano a Nemesio. Estados Unidos, donde nació el 12 de septiembre de 1984, ofrece $5 millones por su captura. Es señalado de tráfico de droga, asociación delictuosa, homicidio, portación de armas, lavado de dinero, entre otros. Audias Flores Silva, el jardinero, coordina células de sicarios del cártel. Opera en Nayarit, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Supervisa laboratorios de drogas sintéticas, además de aeronaves y pistas clandestinas. Era el negociador del Mencho. Una de sus alianzas es con Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, a quienes apoya en su guerra contra los mayos. Estados Unidos ofrece $5 millones por su captura. El jardinero tiene 45 años. Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias El Sapo o El 90, es jefe regional en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Es el responsable del reclutamiento y adiestramiento de sicarios, vinculado entre otros al rancho Izaguirre de Teuchitlán. Tiene nexos con la guerrilla colombiana. El Sapo tiene 37 años, es uno de los más buscados por la DEA. No se lleva bien con el hijastro del Mencho. Otro de los posibles sucesores es Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R, uno de los operadores de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación. Tiene a su cargo el control de Guadalajara y zonas aledañas. Su grupo de seguridad y sicarios tiene exmilitares guatemaltecos y colombianos. El gobierno estadounidense lo señala como autor material de ataques contra policías mexicanos, el asesinato de un funcionario del estado de Jalisco y los feminicidios de una modelo venezolana y la creadora de contenido Valeria Márquez, quien fue asesinada durante una transmisión en vivo. El Doble R tiene 41 años de edad. No lo van a dejar morir ni van a dejar que se debilite, porque es un súper negocio. Aquí estamos hablando de dinero. Lo que hay detrás es dinero. No hay otra cosa que acumular fortunas en dólares, ¿no? En miles de millones de dólares.